¿Qué más? Hola, Bessie, ¿cómo va todo? Me encanta tenerlos por acá y a todos los besis que nos están escuchando. Muy contenta de estar aquí en Hola Bessie hoy. La invitación es a eso, a que seamos ciudadanos activos. Está en Santiago y allá lo saludo. Un abrazo de antemano y gracias por aceptar la invitación, Eduardo. Hola Diana, un abrazo. Feliz de estar acá y compartir contigo algunas palabras en torno a la innovación pública. Hola Bessie. Bienvenidos al espacio de charlas de ciudad e innovación creado por la Veeduría Distrital y Lab Capital para conocer más y mejor nuestra ciudad, nuestro vecindario, la comunidad de la que hacemos parte, los retos que enfrentamos, las soluciones que planteamos desde la innovación y cómo es que la Veeduría trabaja para que esta, nuestra ciudad, la de su vez y la suya, la de todos, sea nuestro espacio seguro, nuestro lugar feliz y la ciudad que queremos y merecemos. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Vamos a escucharnos, vamos a entendernos, a conocer, a explorar, a innovar y a ser parte de la transformación permanente de nuestra ciudad. Sigan por favor, siéntanse como en su casa. Hola Bessie, bienvenidos a un nuevo podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Bessie, ¿les ha pasado que a veces están leyendo algo y son más las dudas que las certezas las que genera el documento? Sí, señores, a mí también me ha pasado. Por eso hoy vamos a hablar del lenguaje claro, qué es, cómo se aplica y cómo se crea una relación entre las entidades y la ciudadanía. Para despejar estas dudas y abordar este tema me acompaña Viviana Torres. Viviana es abogada especializada en derechos humanos y derecho internacional humanitario con 20 años de experiencia en el sector público y 10 de ellos en temáticas de lenguaje claro y servicio a la ciudadanía. Viviana, bienvenida a Hola Bessie. Hola Andrea, muy buenos días. Gracias por la invitación a Hola Bessie. Viviana, ¿desde dónde nos acompañas en esta emisión de Hola Bessie? Estoy aquí desde la ciudad de Villavicencio. Muchas gracias. Delicia de ciudad. Me encanta Villavicencio y todo el llano. Bienvenida, Viviana. Viviana, al principio estábamos hablando les estaba contando a los besis el tema del lenguaje claro. ¿Qué es lenguaje claro? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Vale, pues primero mencionar algo pequeño sobre la palabra básica inicial que es lenguaje. Todos utilizamos la palabra lenguaje, pero quizás precisar un poco, primero que todo, sobre qué es lenguaje y que pensemos en todos en que en primera instancia es una capacidad humana y como capacidad se debe desarrollar. ¿Para qué es esta capacidad? Para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, nuestras emociones, pensamientos, y todos lo hacemos a través de signos, ya sean orales, escritos, y esto permite el entendimiento mutuo. Teniendo presente que el lenguaje es eso, ya pasar a hablar de un lenguaje claro implica que no porque todos tengamos esta capacidad, ya implica que todos somos claros y que hay un entendimiento mutuo fluido. No, justamente ya se le da ese calificativo a la palabra lenguaje de que sea claro, y es claro en la medida en que podamos encontrar primero que todo fácil la información, entenderla a la primera lectura o a la primera escucha y que podamos utilizar esa información. Esas tres implicaciones ya nos muestran que el lenguaje está siendo claro. Ok, al principio yo estaba diciendo también que a veces nos encontramos un documento, no sé, muy técnico y uno tiene que leer varias veces, incluso buscar una persona experta en el tema porque es muy complejo entender esos tecnicismos que a veces se presenta en este caso en las entidades públicas. ¿Desde cuándo estamos hablando de lenguaje claro en las entidades? Mira, André, realmente a pesar de que el tema hasta ahora está cogiendo una relevancia importante, pero realmente se comenzó a hablar de lenguaje claro en Colombia desde el COMPES de 2013, más allá del COMPES el año, ¿no? 2013. Es relativamente reciente, digámoslo así, pero para mí implica hablar de una evolución en el servicio a la ciudadanía, una transformación, el Estado en vía de modernización. ¿Hacia qué? Que ya sea una prioridad del Estado, el lenguaje implica que se está materializando cada vez más, sí, que Colombia es una nación democrática. Como sabrás, democrática, para que todos recordemos
democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Sí. Y es simplemente imposible que el pueblo gobierne si no entiende nada del Estado, ni nada de lo público, ni nada de lo que los que nos representan están hablando. Y si las personas no entienden lo que nos dicen las entidades, pues ¿cómo podríamos materializar lo que implica ese gobierno, que es participar, vigilar, controlar, todas estas cosas que cada vez más, no sé si tú te has dado cuenta que ahora, digamos, los jóvenes o más personas participan más en estas cosas estatales, de lo público? Antes era como una información vedada, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de que esto ya sea una política pública es una evolución. Sé que hay muchas cosas que están mal todavía, pero pues creo que ya que estemos viendo, la persona que está comprendiendo, se le está dando un lugar importante justamente a cada uno de nosotros como ciudadanos, y ahí ya le vamos metiendo el tema de la dignidad humana, ¿no? Una humanización del servicio, una humanización del Estado, donde vemos a cada persona en su particularidad y no como uno más, y no importa si nos estás entendiendo o no, lo importante soy yo que está en el Estado y que tengo esta investidura importante y tú eres uno más, ¿sí? Porque digamos que se ha desdibujado un poco, o en épocas pasadas esto estaba un poquito decolorado, la posición del ciudadano, porque era como alguien más, casi que un objeto, pero que ya hoy nos interese, oye, ¿me estás comprendiendo? ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué estás sintiendo con esta carta? Por ejemplo, una carta de Hacienda que nos cobra, sí. La gente se asusta, ¿no? Entonces, que ya nos importe qué estás sintiendo, qué estás comprendiendo, me parece que hay esperanza, que vamos a mejorar. Viviana, ahorita mencionabas que es un tema que ha venido tomando fuerza. Sin embargo, ¿cuál crees que es el error más común que cometen las entidades cuando se comunican con la ciudadanía, y cómo podría evitarse este tipo de errores? Lo más común es olvidar de dónde viene todo esto. Me parece que es importante que todos los servidores sigamos aprendiendo y fortaleciéndonos en capacitarnos sobre este proceso histórico. A veces los servidores no sabemos el rol tan importante que tenemos en el tema de servicio a la ciudadanía. Nosotros tenemos una investidura temporal mientras estamos cumpliendo el horario laboral o el contrato de prestación de servicios, y en ese momento no somos nosotros como personas naturales, sino que somos Estado. Y somos ese puente entre la ciudadanía y el Estado, los representantes de las personas en el Estado que los gobiernan, y olvidamos que solamente somos ese puente. No podemos convertirnos en una barrera, tenemos que facilitar, y es en honor a ese rol tan importante actuar como tal para facilitarle el acceso de los ciudadanos al Estado. Nos olvidamos de eso. No conocemos la historia, no sabemos todo lo que ha tenido que pasar en Colombia, o no recordamos a diario todos los procesos históricos dolorosos que ha tenido que llegar a vivir Colombia para que se le dé un puesto digno a una persona. Y es un tema como que puedes estar notando de fibras interiores. ¿Qué tanto le importa a cada servidor público el puesto que ocupa cada ciudadano? Es comprender y no olvidar que los servidores públicos nos debemos a los ciudadanos, nos debemos al pueblo, exacto, estamos para servir. En cambio, a veces llega una personita a nosotros y nosotros, ay, ¿qué es lo que necesita? O sea, como estoy muy ocupado, somos muy importantes, somos los más sofisticados, los más elegantes, y se nos olvida que estamos ahí no para colaborar, sino para servir. Es realmente olvidar eso, y por eso creo yo que es un tema como de lo que siente la gente frente al poder. Cuando siento yo, ya esto es como una opinión personal, cuando las personas queremos mantener el poder, justamente queremos mantener alejado al otro para que no sea tan confianzudo ni se me meta tanto,
Entonces, ¿qué hago para esto? Entonces, hago valer más mi profesión y por tanto hablo más raro y por tanto escribo más pomposamente y con eso la otra persona no puede acceder a mí, no puede haber familiaridad, no puede haber cercanía, no hay confianza, no hay conexión, porque de eso se trata el poder. Tú allá y yo acá soy la que te mando y la que te someto. En cambio estamos ahora, el lenguaje claro acerca a las personas al Estado, es todo lo contrario. Y si las personas no recordamos esto a diario, incurrimos en ese error de comunicarnos de una manera inadecuada que por el contrario aleja a la gente o le da desconfianza. Ese es el error, es como un tema de conciencia, ¿sabes? Ok. Si uno tiene claro para qué estamos ahí, pienso que uno hace todo lo posible para primero conocer a quién le estamos hablando y de acuerdo con las particularidades de esa persona, yo voy a hablarte de tal manera. Si es un niño o una niña, ¿cómo te hablo? Si es una persona mayor, ¿cómo te debo hablar? Ah, bueno, si estamos hablando con otro abogado, ok, te puedo hablar de tal manera. ¿Qué tanto me importa el quién? Atención Bogotá, si haces control social, participas en veedurías o vigilas la gestión pública, la Veeduría Distrital tiene un anuncio para ti. Puedes postularte al reconocimiento al Control Social 2026 entre el 14 de julio y el 21 de agosto en veeduriadistrital.gov.co. Veeduría Distrital, le damos poder a la voz ciudadana. Eso me ha pasado, Viviana, que yo soy comunicadora social y me pasa mucho con profesionales de otras ramas que empiezan a hablar con tecnicismos y uno queda totalmente fuera de la conversación porque no entiende, literal, no entiende lo que están hablando, pero eso creo que se duplica en varios escenarios y es importante lo que acabas de mencionar de identificar a quién le estamos hablando, porque hoy, si bien es cierto que hoy en día tenemos muchas herramientas como las redes sociales, internet para averiguar cosas, lo ideal es que el documento o la información ya venga en ese lenguaje claro, que las personas que acceden a esa información pues ya entiendan de primera mano qué quiere decir la entidad, cómo lo quiere decir, qué es lo más importante de esa información y bueno, todo esto que abarca el tema de la comunicación entre las entidades y el público al cual le estamos sirviendo. Pero vámonos un poquito más a la práctica. Viviana, imaginemos un escenario, imaginemos este reto que hoy traigo para el podcast y es: recibes un documento lleno de tecnicismos y lenguaje jurídico, por ejemplo. ¿Por dónde empezarías a convertirlo en un texto que cualquier persona puede entender? Que Andrea Cabana, que no tiene ni idea de legislación y de derecho, pueda entender ese documento que está dirigido o que está creado más bien por un profesional o un abogado. Bien, pues esto es un desafío más grande, volver lo difícil fácil, Sí. porque, por ejemplo, como abogada, a mí me enseñaban era a volverme complicada, a hablar enredado, y si podía hablar en latín, mejor. Entonces, claro, pues cuando yo no tenía mi vocabulario ni nada de esas cosas y quería simplemente volverme más complicada, pues iba al diccionario Larousse, porque en esa época no había internet, entonces el Larousse gigante y busco simplemente un sinónimo, una palabra rarísima y la escribo y perfecto, ya está. Okay. Pero es más difícil lo que hoy en día tenemos que hacer porque resulta que ahora debo, por ejemplo, buscar un sinónimo de la palabra expedir y volverla completamente sencilla que la entienda, mejor dicho, cualquier persona. Y comenzar a buscar una palabra sencilla me parece que es un desafío mayor, más grande. Entonces, implica un ejercicio primero de que tú te tengas que saber el tema bien, porque cuando la persona conoce bien el tema, sabe a dónde quiere llegar y entonces puede comenzar a moldearlo. Exacto. A veces las personas, por ponerlo más elegante,
están evadiendo más el conocimiento, como quien dice, si no te sabes el tema, por lo menos confunde, ¿sí? Sí. Pero, en cambio, cuando uno se lo sabe bien, uno lo puede desmenuzar. Entonces ahí hay un ejercicio que no es tan fácil, porque lo que es claro para ti no es claro para mí y viceversa. De acuerdo. Pero lo primero que todo, más allá de cambiar las palabras para simplificar un texto, es cambiar como la estructura de pensamiento. Entonces, debo yo irme a pensar primero lo que hicimos ahorita, a quién le estoy hablando, porque si es una persona de baja escolaridad o si es una persona profesional, eso me puede dar un rango de cambio en las palabras, ¿no? Descubrir qué es lo que realmente necesita saber el lector. Desentrañarlo, porque es que mira que muchas veces cuando las personas van a las entidades a preguntar cosas, a veces las personas no saben claramente ni siquiera qué es lo que necesitan. Nos toca a nosotros como servidores conducirlos, Sí. mediante preguntas orientadoras, llevarlos al quiz, porque a veces las personas llegan a contar toda su historia familiar y resulta que la pregunta es otra. Entonces, con paciencia, con mucho amor, conducirlos a dónde, y ya cuando sepamos qué es lo que quieren, entonces ahí comenzamos a tratar, debemos empezar por no citar leyes, por lo menos hablando de un escrito. Yo como abogada hoy por hoy ya no le tengo miedo a no citar las leyes, las puedo dejar en alguna parte del escrito al final o en un pie de página, pero si la persona me pregunta algo, decir como en el primer párrafo hacia dónde vamos, en atención a lo que usted solicita. A veces las cartas ponen en atención a lo que usted solicita en el radicado número tal en el que usted pide, y vuelven a escribir la carta. Y luego dicen, y de conformidad con tal artículo, y de acuerdo con no sé qué, y al final de la segunda página dice, no somos competentes, vamos a mandar tu carta para otra parte. Sí. Entonces, no es necesario. Dígale a la persona, en atención a lo que usted pide, me permite informarle que esta entidad, de acuerdo con sus funciones, no tiene tal función, la que la tiene es tal, vamos a mandar la carta para allá, le envío una copia, tal, y ya. Y al final le digo todo lo anterior en cumplimiento a tal norma, por ejemplo, de todas maneras, para que la gente sepa en qué. Viviana, Entonces, eso ok. sería, dime. Ahora que estás hablando exactamente de atención al público, me surge la duda, nosotros como veeduría distrital que tenemos tanto contacto con la ciudadanía, ¿cómo apoyamos a nuestra entidad y a otras entidades para que se cumpla ese tema del lenguaje claro y que los ciudadanos puedan efectivamente recibir la información clara, valga la redundancia, de lo que las entidades quieren decir? Nosotros como entidad, ¿cómo apoyamos ese proceso? Apoyamos interviniendo tanto la mente de nuestros funcionarios, colaboradores, contratistas, la mente a través de capacitaciones, talleres. También esto es un tema de concientización, como mencioné antes, de sensibilizar a las personas. Entonces, no es solamente aprendamos a escribir, sino también es trabajar el corazón de las personas, de la conciencia, porque como hemos mencionado, se ha humanizado el servicio, y la palabra humanización toca directamente el corazón de todos los seres humanos. Entonces, tenemos que seguir ahí sensibilizando a las personas. Tú sabes que hacer que a un ser humano le duela un tema, le importe realmente, implica un lavado cerebral y espiritual y de todo. Entonces, trabajar esa parte interior de los servidores para que realmente les duela y realmente les importe las personas, eso uno. Y dos, como se trata del lenguaje y como hablamos que es una capacidad y que por ende se tiene que fortalecer, desarrollar, capacitar, entonces los llevamos a la práctica, como esto que acabamos de hacer contigo, cómo cambiamos una palabra, y entonces nos sentamos, hacemos ejercicios que se llaman laboratorios de simplicidad, se le ha dado como ese nombre desde la política pública, donde entra como un contenido al horno complejo y sale algo sencillo. Pero para que salga algo sencillo tenemos que hablar varias personas y decir, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué entiendes?
¿Por qué lo cambiarías? Y se forma un poco una pelea, ¿no? Porque es un tema muy relativo y nadie en el mundo ni ninguna norma nos va a decir, muéstreme ese texto así, comprobado, 100% claro. No, eso no va a pasar por la relatividad del tema. Pero en la medida que la mayoría de personas lo comprendan, ahí podemos tener una mediana idea de que está siendo aclarado. Entonces, en la veeduría al interior, y con el resto de entidades, lo que hacemos es este tipo de ejercicios y de apoyo y demostrarles, mira, este informe de rendición de cuentas tiene 60 páginas. Comencemos por ahí. Sí. Una persona que va a sentar a leer eso, a menos de que un universitario esté haciendo una investigación. De resto, necesitamos que las personas puedan saber de la información de la entidad de manera rápida. ¿Qué palabras estás utilizando? ¿Cómo estás organizando la información? Entonces es como llevarlos a pensar en eso. Y esto es de práctica, y le atañe a todas las áreas. Esto no es solo de servicio a la ciudadanía. Las personas que están detrás de la web, detrás del chat, detrás de las redes sociales, todos tenemos que ponernos a punto con esto. Viviana, si pudieras darle 3 recomendaciones rápidas a cualquier servidor público para escribir mejor o para comunicarse mejor, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones y poder ejercer ese lenguaje claro? Bien, yo diría frases cortas, estructura lógica, vocabulario sencillo y permíteme 2 más, explicar los términos técnicos y el diseño de la información. Ok. Estamos ante un reto bien importante, por ejemplo, nosotros como en el área de comunicaciones, que somos los que enviamos los mensajes a la ciudadanía a través de comunicados de prensa y redes sociales, también tenemos un compromiso y un reto muy, muy grande que es hacer que la gente, el público al cual servimos, entienda lo que nosotros queremos transmitir de una manera muy rápida, muy práctica y muy elocuente también, ¿no? Que muy sencilla para que puedan entender el mensaje directo que queremos transmitir, y eso me parece un reto muy, muy interesante. Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos en Hola Besi y bienvenida siempre a este espacio. Andrea, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, seguiremos trabajando en la socialización y multiplicación de esta información para todos los que trabajamos en lo público. Muchísimas gracias, Viviana, y a todos nuestros besis que nos acompañan. Muchísimas gracias también por estar siempre, todas las semanas, con un nuevo capítulo de Hola Besi. Nosotros nos escuchamos o nos vemos en una próxima emisión. Un abrazo, chao. Chao. Nos encontramos en el próximo episodio de Hola Besi. Recuerden, cada martes hay uno nuevo y lo pueden oír cuando quieran y en la plataforma que más les guste. Gracias a DC Radio, la emisora virtual del distrito, por acogernos y a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Chao, Besi, que vuelva. Chao, Besi. Hasta luego, Besis. Saludos.